presentar la obra El lugar más bonito del mundo. Integrantes son Teo José Espinosa Clavijo y quien les habla Junior Roliden Guaraz, de quinto grado de primaria. Biografía de la autora. Anne Cameron nació en el año 1943. Llegó a la Universidad de Harvard, donde estudió literatura. Ahora es profesora y escritora. Escribió 14 libros y uno de ellos es El lugar más bonito del mundo. Personajes de la obra son principales. Los personajes principales son Juan, la mamá de Juan y la abuela de Juan. Personajes secundarios son el papá de Juan, el tío Miguel, tío Rodolfo, tía Tina y su hija Angélica, la tía María y su hijo Carlitos, el padrastro de Juan, Roberto el huérfano y la maestra Irene. Escenario de la obra. San Pablo es un municipio del departamento de San Marcos, donde se encuentran 3 enormes volcanes que están rodeados de montes escarpados. San Pablo fue decretado y distinguido oficialmente como pueblo por primera vez el 27 de agosto de 1836. Argumento de la obra. La obra nos cuenta la vida de un niño llamado Juan, que tenía 7 años, y vive en un pueblo llamado San Pablo, en medio de las montañas de Guatemala. Juan y sus papás vivían detrás de la casa grande. Su papá era el guardián de la casa grande, y a él le gustaba todas las noches salir a gastar el dinero. Pero a eso no le gustaba a su mamá, así que los abandonó. Así que se tuvieron que ir la mamá de Juan y él. Se fueron a vivir en la casa de la abuela. La casa de la abuela era muy grande, pero estaba llena de gente. La abuela se dedicaba a vender arroz con leche desde los 13 años. Como la mamá de Juan no tenía nada de dinero, empezó a trabajar, limpiando casas y lavando ropas del pueblo. En las noches le gustaba salir Juan y a su madre, hasta que uno de esos paseos conoció a un hombre y se comprometió con él. Pero le dijo a Juan que no podía ir a vivir con él, ya que a su padrastro no lo quería hijos propios. Juan se quedó a vivir en la casa de la abuela. Dentro de unos días volvió la madre de Juan y su padrastro. Se llevaron la cama de Juan. Él estaba bien desesperado. Esperó a que llegue su abuela para que le enseñe el cuarto. Cuando llegó su abuela le enseñó el cuarto. Y la abuela se puso muy seria y le dijo que ya no tenía cama. Empezó a llorar Juan y le pidió a la abuela que le deje dormir en su cama. Pero la abuela le dijo que los niños se incomodaban y ella se tenía que levantar muy temprano. Así que la abuela trajo unas bolsas de arroz vacías y lo colocó uno encima del otro, al lado de su cama, y trajo unas sábanas para que se tape. Dijo la abuela que se podía quedar a vivir, pero ya sabía las reglas de la casa. Como nadie ya se preocupaba por Juan, Juan hacía lo que quería. Así que todas las tardes salía de paseo, y en uno de esos paseos llegó más de las 8:30. Así que se fue a la casa de su mamá. Cuando llegó a la casa de su mamá, la acogió y le dijo que durmiera debajo de la cama, porque si lo veía su padrastro le iba a pegar. Y le dio una alfombra para que se tape. A la mañana siguiente, lo levantó muy temprano y le dijo que nunca más volviera ahí. Cuando llegó a la casa de la abuela le había preguntado en dónde se había quedado a dormir esa noche. En la casa de su mamá. Y dijo a mi mamá que no puede volver nunca más ahí. En la noche, la abuela de Juan le dijo que iban a ir a la casa de su mamá. Cuando llegaron a la casa de su mamá, le exigieron una cama a Juan, ya que no tenía. Dentro de unas semanas le llegó su cama. A veces se encontraba con su mamá de lejos y le saludaba. Dentro de unos días se dio cuenta que estaba embarazada su mamá.
dentro de unos meses iban a ser su medio hermano. Cuando llegó ese mes nació su medio hermano y lo conoció. Al principio tenía ganas de pegarlo, pero no lo hizo porque él no tenía la culpa. Y también que su vida no era del todo mal, ya que jugaba con sus primos, sus tíos los dejaban pintar y salía de paseo con sus tías. Y sobre todo aprendió a trabajar con su abuela. Aprendió a servir, cobrar, dar vuelto y sobre todo vigilar que nadie se fuera sin pagar. Dentro de unos días la abuela le había dicho que ya estaba preparado para tener su propio negocio. La abuela le compró un equipo de limpiabotas y le enseñó a limpiar botas. Un día común y corriente, Juan estaba muy feliz ya que había hablado con casi todos sus clientes, ya sea de su vida o por muchas cosas más. Pero se puso triste, ya que había unos niños con su uniforme de colegio y su mochila. Así que fue donde su abuela, que estaba en el mercado grande, y le preguntó si podía ir al colegio, pero su abuela le dijo que no, ya que él solo tenía 5 años. Pero Juan le dijo que él ya no tenía 5 años, sino que tenía 7 años. Entonces la abuela de Juan le dijo que vayan mañana en la mañana. La siguiente mañana fueron al colegio, donde estaba la maestra Irene. La abuela le había dicho a la maestra Irene que si podía matricular a Juan, pero la maestra Irene le dijo que no, ya que ya habían pasado 3 meses y los niños ya sabían aritmética y leer un poco. Pero la abuela de Juan le dijo a la maestra Irene que Juan también sabía aritmética y también sabía leer. Entonces Juan sacó un periódico de su bolsillo y empezó a leer muy fluidamente. Entonces la maestra Irene se sorprendió y le dijo que sí le iba a matricular. Y luego, unos días después, la abuela recibió una carta, la cual era de la profesora, que le había dicho que él ya estaba listo para irse a otro grado. Entonces se pusieron felices la abuela y Juan y se abrazaron llorando de felicidad. Entonces luego la abuela y Juan se fueron a la oficina de correo, donde la abuela le dijo a Juan que leyera el letrero que estaba en la oficina. Y Juan leyó el lugar más bonito del mundo. Y Juan le preguntó a su abuela si era verdad que San Pablo era el lugar más bonito del mundo, pero su abuela le dijo que cualquier lugar podía ser el mejor lugar del mundo, el lugar más bonito del mundo, el mejor en el que tú te sientas bien y donde te sientas seguro y donde te quieran. Valores de la obra. Amor. Este valor se ve reflejado en el gran amor de la abuela a su nieto Juan, por haberle dado un hogar al verse en total abandono de sus papás. Y a pesar de vivir en condiciones humildes, nunca se opuso a los estudios de Juan, más bien le dio su incondicional apoyo para que sea alguien en la vida. Perseverancia. Este valor se ve reflejado que a pesar de vivir muchos problemas, Juan nunca se dio por vencido. Y gracias a su desempeño aprendió a leer poco a poco y logró sus sueños de ir a la escuela. Respeto. Este valor se ve reflejado al obedecer Juan las reglas de su abuela y sobre todo cuando empezó a trabajar con ella, porque aprendió a respetarla a ella y así es como aprendió a trabajar y a valerse por sí mismo. Apreciación crítica. La obra nos cuenta un relato muy bonito y nos muestra la actual realidad de nuestro país, ya que hay muchos padres irresponsables que abandonan a sus hijos. Y por culpa de ellos, algunos niños tienen que salir a las calles a buscar trabajo, para trabajar para conseguir sus alimentos, olvidando sus derechos. Yo me quedo con la perseverancia de Juan, porque él aprendió a leer poco a poco y gracias
lograr ir a la escuela. Gracias.